Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La vida de John Wood cambió durante un viaje a Nepal, donde se dio cuenta del valor y la necesidad de la alfabetización y la educación de los niños. Conozca a John Wood, un alto ejecutivo que trabajó para Microsoft entre 1991 y 1998. Wood disfrutó de un gran éxito en Microsoft, hasta que unas reveladoras vacaciones en Nepal lo obligaron a analizar el valor de algo que siempre había dado por sentado, la educación. Wood estaba de excursión por la zona rural de Nepal cuando decidió hacer un recorrido por las escuelas locales, y su vida cambió para siempre. El estado de las escuelas lo sorprendió absolutamente. Wood se reunió con una guía de recursos educativos llamada Pasupati. Pasupati le dijo a Wood que la tasa de alfabetización en Nepal era solo del 30%, y que soñaba con mejorar el sistema educativo del país. Luego, Pasupati llevó a John a recorrer una escuela local. La sala marcada como biblioteca escolar estaba vacía. Cuando Wood preguntó dónde estaban los libros, le mostraron un armario cerrado con llave. Los libros eran tan valiosos que había que guardarlos bajo llave. Los pocos libros que tenían tampoco eran realmente aptos para niños en edad escolar. Una de ellas era una edición italiana de un libro de Umberto Eco. Así que Wood preguntó si los profesores estarían interesados en libros de inglés y, cuando dijeron que sí, prometió enviar entre 200 y 300 libros. Wood recordó su promesa. Cuando regresó a Katmandú, envió correos electrónicos a varios de sus contactos informándoles de las malas condiciones de la escuela. Pidió libros y donaciones monetarias y prometió utilizar el 100% de las donaciones para comprar más libros infantiles. También pidió a las personas que reenviaran el correo electrónico a sus propios contactos. Los resultados superaron sus expectativas. Wood reunió rápidamente unos 3.000 libros para enviarlos a Nepal. Wood dejó su trabajo y dejó atrás su antigua vida para dedicarse a mejorar la educación de los niños. Wood sintió una gran satisfacción cuando envió los libros a Nepal, una satisfacción mayor que la que había sentido al trabajar en Microsoft. Sabía que sus acciones habían tenido un profundo impacto, por lo que finalmente decidió dejar su empresa y dedicarse por completo a la educación. Tras un segundo viaje a Nepal, Wood decidió seguir una carrera sin fines de lucro en la financiación de escuelas y bibliotecas. No cabe duda de que había mucho trabajo por hacer, ya que había muchas escuelas nepalesas en mal estado. Wood sabía que había muchas personas que querían trabajar para Microsoft, pero pocas personas que tuvieran los recursos para ayudar a las escuelas de Nepal. Tenía claro dónde lo necesitaban. Cuando regresó a su oficina, le dijo a su jefe que se iba para perseguir su nuevo sueño, ayudar a acabar con el analfabetismo. Su decisión puso su vida patas arriba. Abandonó la seguridad de su trabajo de alto nivel en Microsoft para centrarse en su nueva organización sin fines de lucro, Run to Read, a pesar de que no había garantías de que tuviera éxito. Originalmente, John había llamado a su organización Books for Nepal, pero la cambió cuando decidió expandirse a otros países. El trabajo de Wood en Microsoft le había dado opciones sobre acciones, beneficios de salud, una cuenta de gastos de viaje, un automóvil y un conductor. Cuando decidió dejar todo eso, se mudó a San Francisco. Pensó que ese era el mejor lugar para trabajar porque lo ponía cerca de posibles donantes, sus antiguos contactos en Microsoft. Los cambios radicales en la vida de Wood también afectaron su relación. Él y su novia ahora tenían objetivos muy diferentes en la vida, por lo que decidieron separarse. Wood trabajó duro para elaborar su propuesta porque las organizaciones sin fines de lucro no pueden sobrevivir sin inversiones y donaciones. ¿Qué determina si las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones benéficas tienen éxito o no? Bueno, dinero, por supuesto. Las organizaciones sin fines de lucro necesitan personas que puedan asegurar inversiones de manera agresiva. Necesitan miembros del equipo que no acepten un no por respuesta. Afortunadamente, Wood tenía la actitud correcta.
Cada vez que un inversor lo rechazaba, intentaba cambiar su no por un todavía no. De esa forma, podría recibir donaciones de ellos en el futuro. Esta es una parte fundamental de la creación de cualquier organización sin fines de lucro. Nunca te des por vencido en conseguir más inversiones. Booth tenía una buena estrategia para conseguir más fondos. Se le ocurrieron 5 principios en los que insistía cada vez que lanzaba una propuesta. La primera fue conectar con los donantes. Los inversores suelen tener un alto nivel educativo, por lo que Booth personalizaba su propuesta recordándoles el valor de su propia educación. La madera también mostraría el vínculo claro entre las donaciones y los efectos positivos que generaron. Se encargó de mostrarle a la gente que su dinero marcaría una diferencia significativa en su organización. También hizo hincapié en los gastos generales. Los gastos generales de una organización son los costos necesarios para mantenerla, como los salarios de los empleados. Los gastos generales de Run to Read fueron solo del 10%, lo que significa que 90 centavos de cada dólar se destinaron directamente a las propias escuelas. Los bajos gastos generales facilitaron la obtención de donaciones. El cuarto principio de Booth era la pasión. Hizo hincapié en lo importante que era el proyecto para él personalmente, ya que dejó un cómodo trabajo en Microsoft por él. La pasión hizo que su propuesta resonara más en su público. Por último, Booth hizo hincapié en la significación. Lo hizo mostrando los efectos a largo plazo de su proyecto y de las donaciones de la gente, para mostrarles que su dinero marcaba una gran diferencia en la vida de otras personas. Vietnam se convirtió en el siguiente país de expansión de Run to Read, gracias a 2 eventos fortuitos. Booth se interesó por primera vez en Vietnam cuando trabajaba para Microsoft, después de conocer a un joven de 17 años llamado Boo en un viaje de negocios. Boo trabajaba el turno de noche en el hotel donde se alojaba Booth y quería practicar su inglés. También llevaba consigo un libro, Aprender Microsoft Excel. Cuando Booth le preguntó por el libro, Booth dijo que estaba estudiando informática porque le permitían a él y a su país conectarse más con el resto del mundo. Creía que las computadoras eran el futuro de Vietnam. Boo era claramente un apasionado, pero no tenía acceso a tantos recursos para estudiar informática o inglés. El recuerdo que Booth tenía del niño lo inspiró a regresar a Vietnam después de fundar Run to Read. Mientras intentaba encontrar formas de expandirse a Vietnam, Booth recibió una llamada de una mujer llamada Erin. Él no lo sabía entonces, pero Erin acabaría convirtiéndose en una ayudante indispensable. Erin había obtenido el número de Booth de un amigo en común, después de enterarse de lo que Booth estaba haciendo en Nepal. Había estado en Vietnam para realizar su propio trabajo comunitario y, cuando se fue, se dio cuenta de lo mucho que amaba el país. Estaba buscando la forma de regresar. Erin tenía tantas ganas de volver a Vietnam que se ofreció como voluntaria para trabajar gratis para Booth. Confiaba en que sus conexiones y su red de contactos la ayudarían a expandir Run to Read, y que eventualmente la contratarían a tiempo completo. Y tenía razón. Tras pasar unas semanas en Vietnam, se reunió con el Ministerio de Educación y estableció algunos contactos importantes. John la contrató de inmediato. En Microsoft, Booth aprendió lecciones indispensables para Run to Read. Cuando Booth dejó su vida de exitoso hombre de negocios, no dejó atrás todo lo de Microsoft. De hecho, las habilidades que aprendió en Microsoft resultaron ser inmensamente valiosas en su nueva vida. Booth aprendió 4 lecciones importantes de Microsoft que le ayudaron con Run to Read. La primera tenía que ver con la obtención de resultados. Microsoft siempre había hecho hincapié en la importancia de obtener resultados tangibles, y Booth aportó esa mentalidad a Run to Read. Se centró en las propias escuelas y bibliotecas y llevó un registro cuidadoso del número exacto de libros donados, el número de estudiantes matriculados y el trabajo que estaban realizando. Estas cifras le dijeron a Booth exactamente la eficacia con la que su organización estaba aumentando la alfabetización.
También proporcionaron detalles importantes para atraer a más inversores y donantes. La siguiente lección que Bud aprendió de Microsoft fue tratar a los empleados con respeto. Sabía que no sacarás el máximo provecho de tu equipo si no los tratas bien. Así que Bud animó a todos a decir lo que pensaban durante las reuniones. Consideraría seriamente sus opiniones sobre los planes de Run Torrid, lo que hizo que sus empleados se apasionaran más por el proyecto y también ayudó a la propia organización, ya que ayudó a fomentar tanto a los críticos como a los asesores. La tercera lección consistía en basarse en los datos. En Microsoft, Bud aprendió la importancia de las cifras, como la tasa de crecimiento interanual, los ingresos de varios productos y las comparaciones con la competencia. Los números eran tan importantes para Bud que puso a prueba a sus candidatos con ellos en entrevistas. Incluso comprobó si conocían los números publicados en el sitio web de Run Torrid. La lección final fue sobre la lealtad. Bud aprendió lo que sabía sobre la lealtad gracias a Steve Ballmer, que había sido el segundo al mando de Microsoft. Ballmer trataba a todos por igual, sin importar el nivel en el que trabajaran. Bud implementó esta filosofía en Run Torrid. Bud tuvo que crear una red local sólida y sostenible antes de poder expandir Run Torrid a nuevos territorios. ¿Cómo se puede expandir una organización a nuevas partes del mundo sin perder de vista su propósito y carácter originales? Ese fue el desafío al que se enfrentó Bud a medida que Run Torrid crecía. E incluso si eres muy rico, no ayuda a gastar dinero en un problema así. Bud se dio cuenta de que tenía que crear una red local de donantes y otros actores clave antes de poder expandir su organización. Así que organizó recaudaciones de fondos para atraer a nuevas personas, como voluntarios y empleados. Las recaudaciones de fondos también ayudaron a presentar la organización a nuevos donantes e inversores. Estos voluntarios y empleados locales eran esenciales para la organización. Una de ellas era Pasupati, la guía de recursos educativos que Bud había conocido en Nepal. Pasupati ahora entrega libros y ayuda a organizar la apertura de nuevas escuelas. Y el equipo de Bud no solo distribuía libros y organizaba las cosas, sino que, literalmente, también ayudó a construir nuevas escuelas y bibliotecas. La gente se unió para realizar proyectos de construcción, ya que se necesitaban más edificios. Además, la sólida base local de Run Torrid ayudó al proyecto a obtener apoyo internacional, lo que facilitó su expansión. Sin embargo, Bud tuvo que mantener sus contactos establecidos a medida que se expandía. Sabía que si se centraba demasiado en las nuevas áreas de la organización, las partes más antiguas podrían empezar a sufrir. Así que se encargó de garantizar que las primeras sucursales de Run Torrid permanecieran intactas y siguieran recibiendo la financiación adecuada. Vigiló cuidadosamente las escuelas nepalesas originales para asegurarse de que seguían recibiendo un flujo constante de libros, fondos y otros recursos clave. Bud comprendió que el analfabetismo era un problema aún mayor para las mujeres, por lo que fundó Run to Grow, un programa de becas para niñas. ¿Sabías que 2/3 de los analfabetos del mundo son mujeres? Por eso Bud dio prioridad a la creación de un nuevo programa específico para ellos. Run to Grow es un programa de becas exclusivamente para niñas. Ofrece becas a niñas de familias desfavorecidas que de otro modo no podrían pagar su educación. Anita, una chica de 15 años de Nueva Delhi, es una de esas chicas. Los padres de Anita decidieron casarla porque no podían permitirse mantenerla en la escuela. Protestó, insistiendo en que traería más dinero a la familia si terminaba sus estudios, pero, al no poder convencerlos, tuvo que buscar otra solución. Con la ayuda de una maestra, contactó a Run to Grow. Run to Grow aprobó su petición y le concedió una beca. Anita sigue estudiando ahora y es un modelo a seguir para su hermana menor, que quiere seguir su ejemplo. De eso trata Run to Grow, utilizar la educación para mejorar la vida de las mujeres, y fomentar la igualdad en todo el mundo. Y educar a las mujeres no consiste solo en ayudarlas, sino que también beneficia a la comunidad.
A medida que más mujeres se alfabetizan, la sociedad mejora. Por ejemplo, la educación que reciben las niñas afecta directamente a sus familias. Se ha demostrado que cuando las mujeres se mantienen informadas sobre temas de salud materna, las tasas de mortalidad infantil disminuyen. La educación también ayuda a las personas a prevenir la propagación de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH-Sida y otras enfermedades graves y evitables. Por último, la educación continua conduce a más oportunidades de empleo, lo que reduce el hambre y la pobreza. En general, es esencial que las niñas reciban educación. La educación de las niñas no solo las ayuda, sino que mejora la sociedad en su conjunto. La tragedia del tsunami de 2005 le enseñó a Booth que los emprendedores deben pensar en grande. Cerca del 5º aniversario de Run Torrid, Booth se tomó unas vacaciones de una semana. Aunque había planeado relajarse, recibió una inquietante llamada telefónica mientras estaba fuera. Un devastador tsunami acababa de azotar Asia. Así que Booth volvió a trabajar para encontrar formas de reconstruir las escuelas y bibliotecas en las áreas afectadas. Booth sabía que podía convertir la tragedia del tsunami de 2005 en una oportunidad de reconstrucción. Afortunadamente, pudo conseguir una entrevista en la CNN pocos días después de que ocurriera, lo que le dio a Run Torrid la oportunidad de ayudar inmediatamente después del tsunami. Unos días antes de la entrevista, Booth dijo a su equipo que se comprometieran a construir escuelas en las aldeas devastadas por el desastre. No sabía cómo llegarían los fondos, pero sabía que no descansaría hasta haber ayudado en todo lo que pudiera. Luego, su consultor de relaciones públicas le consiguió una entrevista de 4 minutos en CNN. En la entrevista, Booth relató la historia de Run Torrid y cómo había ayudado a las bibliotecas y escuelas del mundo en desarrollo. Run Torrid recibió un enorme apoyo después de la entrevista. Booth recibió numerosas llamadas telefónicas para felicitarlo, y su organización recibió toneladas de donaciones en dinero y libros para ayudar a reconstruir las escuelas de la región. Booth aprendió una lección importante de esta experiencia: los emprendedores deben pensar en grande. A pesar de que inicialmente no sabía cómo obtendría suficiente apoyo para sus objetivos, los anunció de todos modos, confiando en que llegaría algún tipo de financiación. Al final, lo hizo. Su apasionada visión de ayudar a la región realmente inspiró a la gente. También querían ayudar y permitieron que Booth alcanzara su objetivo.